fiesta de alegría. Las personas tienen en su mente los regalos, las comidas especiales, pero para nosotros los cristianos nos recuerda el nacimiento de nuestro Salvador. Y el día de hoy vamos a reflexionar en lo que nos dijo el profeta Miqueas. Allá en el Antiguo Testamento debemos recordar que este profeta fue contemporáneo del profeta Isaías y Oseas en el siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes de Jesús. Y este profeta tiene una característica especial. Este profeta era agricultor. Era un campesino que Dios le da visiones del futuro, donde habla claramente que Dios estaba molesto con Israel por la opresión de los pobres y que en un futuro iba a llegar un reinado universal donde Israel iba a ser la cabeza de todas las naciones. Y para estudiar este tema debemos entender que Jesús es un Mesías prometido a Israel. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. La palabra de Dios dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este texto es un juicio de Dios a raíz del pecado original de Adán y Eva, nuestros padres. Y dice que iba a poner lucha, pelea entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Habla de que iba a haber esta lucha constante, y es lo que nosotros vivimos en cada día, pero también habla que nosotros vamos a vencer. Le dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora entendamos a qué se refiere esto. Siempre Satanás se ha tratado de oponer a los planes de Dios. Él trató de que Moisés no nazca. El faraón de aquellos días trató de matar a todos los niños de Israel. Él trató de que Jesús no nazca. Se celebran los santos inocentes con chistes cuando recuerda que todo un pueblo de niños fueron muertos porque Satanás quería evitar que nazca Jesús. Satanás trató de evitar que Israel regrese a su tierra en 1948, porque siempre Satanás se va a tratar de oponer a los planes de Dios. Hay una lucha constante y sabemos por las Escrituras el triunfo de nuestro Salvador. Veamos el libro de Isaías, capítulo 53, del 1 al 4. Isaías 53, del 1 al 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amados hermanos, este profeta Isaías es contemporáneo del profeta Miqueas y dice que Israel no creyó en el anuncio de él, ni creyó que él
era el brazo de Jehová extendido. Los pueblos muchas veces buscan creer algo que les guste, algo que les prometa. Pero viene el Salvador y habló de arrepentimiento, de pecado, de vida eterna. No les prometió ser un imperio y ellos no creyeron en Jesús. Más bien, entre la elección entre un ladrón y Jesús, prefirieron al ladrón. Y esa situación la vemos también el día de hoy. La gente no quiere saber de Jesús. Para la mayor parte de las personas, Navidad es Papá Noel. Navidad es un pino que no tiene nada que hacer con Israel. Es una estrella. Navidad es intercambio de regalos y borrachera, pero no recuerda el nacimiento del Salvador. La gente no cree en el anuncio de Jesús. La gente no quiere que se le manifieste Jesús en su vida. También este texto nos enseña algunas cosas. Los cristianos evangélicos creemos mucha tradición. Y quiero referirme a una canción, un corito muy famoso. El rubio de Galilea va pasando por ahí. ¿Quién dijo que Jesús era rubio? Muchas veces pensamos que el Señor Jesús era hermoso. Debe haber sido alto, rubio, ojos claros. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesús era un hombre normal. No era un tipo extraordinario en belleza. Y más bien nos dice el texto sagrado, no hay parecer en Él ni hermosura. Era el hijo de un carpintero. Debe haber sido muy delgado, con unas manos muy fuertes y con mucho callo. O que artesano tiene manos delicadas. Amados hermanos, el profeta anunciado no fue creído. Y hasta el día de hoy nos hemos inventado un Jesús que no existe. Un Jesús hecho en una pintura de la edad medieval que no tiene nada que ver con el brazo extendido de Jehová. No tiene nada que ver con un carpintero, con el voto kosher. El voto kosher es un voto santo y lo practicaban en Israel. Y quería decir que no se podían tocar la barba. Jesús no tenía una barba afinada, era una barba muy grande y frondosa, muy generosa, una barba muy abundante. Y aclaro esto, mis queridos hermanos, para que no sigamos pensando en un cuadro de una barba muy finita, o no sigamos pensando en la canción El rubio de Galilea va pasando por ahí. Eso es invento de las personas. Y el texto sagrado nos dice muy claramente, no hay parecer en Él ni hermosura. El pueblo de Israel todavía está esperando su Mesías y se le olvidó leer este texto. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. El Señor Jesús fue golpeado y menospreciado, fue escupido, fue latigueado por los sirvientes de los fariseos, fue latigueado por el ejército romano y murió en la cruz del Calvario. Amados hermanos, el que vino en Navidad muere en la cruz porque lo ama muchísimo, me ama y me ama muchísimo. Y recuerde, muy probablemente si seguimos los estudios de la Torá judía, Jesús debe haber nacido en septiembre, muy probablemente. Pero si usted se reúne como amigo o como familia a celebrar la Navidad, se está reuniendo para celebrar la llegada a este mundo del Salvador, de aquel que vino sin parecer ni hermosura, de aquel que fue experto en quebrantos y golpes, porque los recibió, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Pero debemos entender algo,
que todo lo que pasó Jesús no fue algo que salió mal, todo lo contrario, era algo que Dios lo tenía ya diseñado y programado en una planificación perfecta. Veamos esto. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías dice que va a dar a luz una virgen. ¿Cómo puede ser posible que una virgen dé a luz, que una virgen quede embarazada? Y esa era la señal que Dios iba a dar y que debemos entender, y que esta virgen iba a dar un hijo que iba a ser llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y nos está diciendo el texto sagrado que esta virgen iba a dar un hijo no concebido por el hombre, sino concebido por Dios. Sabemos que por Adán entró el pecado a todo el mundo, entonces no podía llevar los genes de Adán. Sabemos por las Escrituras que fue el Espíritu Santo que cubrió a Miriam, la madre de Jesús, y que por eso él es hijo de Dios, producto del Espíritu Santo. Ahora veamos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y este texto hace que a muchas personas religiosas les duele el oído y les duele el alma. Y vamos a ver por qué. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchos dicen que Jesús es un gran iluminado de los que viene de tiempo en tiempo a la tierra. Otros dicen, sobre todo esos grupos religiosos que tocan las puertas de los domicilios, que Jesús es un ángel de Dios, el primer ángel creado. Pero aquí nos dice la palabra de Dios claramente quién es el Mesías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amados hermanos, el que nace en el pesebre es Dios fuerte, Padre eterno. Es Dios encarnado, Dios que vino a la tierra por sus hijos, Dios que vino a la tierra por su pueblo. Cuando te digan que Jesús es un iluminado, es un ángel, es un ente, pídeles que te expliquen Isaías 9:6. Y no tienen para cómo explicar ese texto, porque nosotros, los que vivimos para el Señor, sabemos que Él es Dios fuerte, Padre eterno, que Él vino por nosotros y ahora somos su pueblo. Ahora entendamos el texto de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y verá una verdad que le dice Miqueas que no puede olvidarla usted. Dice el texto sagrado: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habla de la ciudad de Belén. Belén era un pueblo muy pequeño. Imagínense un caserío, 4 calles, 5 calles, un lugar muy pequeño. Y dice Dios por medio del profeta: eres pequeña para estar entre las ciudades de Judá, pero el que será el Mesías de Israel, el Señor en Israel, va a nacer en Belén. Y luego dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese ser que venía a nacer en Belén era eterno. Sus salidas, es decir, su presencia en el universo, son desde los días de la eternidad. Es decir, Miqueas te recuerda que Jesús de Nazaret
no nació en ese día. Él vivió en el principio con Dios y Él venía a este mundo. Mis queridos hermanos, Jesús de Nazaret se encarnó. Quiere decir que Él ya existía antes. Y como nos dice Miqueas, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nunca se olvide de eso. No es un ángel, no es un iluminado. Él coexistía con Dios en los días de la eternidad porque Él era parte de Dios. Él era el Verbo de Dios. Si usted se habrá percatado, hemos usado solo el Antiguo Testamento para demostrar que Dios tenía esto ya programado, organizado, cómo iba a ser, cuándo iban a ser, quién era el que venía. Ahora debemos entender que Jesús es el Salvador. Y veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La noche que nace Jesús, había pastores. Sabemos que el pueblo de Israel no pastoreaba ganado vacuno, no vacas ni toros, sino ovejas, corderos. Había pastores que se amanecían cuidando sus ovejitas de los lobos, de la enfermedad, del frío. Sabemos que por su profesión eran gente pobre y humilde. Una persona con posibilidades no duerme en el monte con techo el cielo para cuidar los rebaños. Era gente muy pobre, y se les presenta un ángel del Señor. ¿Y qué le dice? No temáis, os doy nuevas de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de David, en Belén, donde dijo el profeta Miqueas, un Salvador, que es el ungido del Señor, que es Cristo. Y les dijo una señal: vayan a verlo, y lo verán envuelto en pañales. Pero lo que nos debe llamar la atención, que las alabanzas por el nacimiento de nuestro Salvador no lo dio ningún coro humano. No vinieron reyes ni astrólogos al momento de su nacimiento. Vinieron ángeles de Dios. Y apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles mismos descendieron para alabar al niño que había venido al mundo como cumplimiento por lo prometido por Dios. Y a nosotros, los creyentes, nos toca también darle gloria a Dios con nuestra vida y con nuestra boca, dándole gloria a Dios en las alturas a nuestro Señor. Él es nuestro Redentor, amados hermanos. El que viene y nace en un pesebre, lo vino para morir en una cruz. No por accidente, no por error, no por un plan fracasado, sino que Dios lo hizo por amor a nosotros. Yo le pregunto a usted en este momento: ¿usted está consciente que Jesús es el Salvador? Si usted está consciente que Jesús es el Salvador, solo puede hacer algo, que no lo marca la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Juan 20, del 26 al 29, Evangelio de Juan, capítulo 20,
del 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús resucita, se le presenta a sus discípulos, pero uno de ellos no estaba ahí. Y él se mostró incrédulo. Y Jesús se le aparece y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, aquí están los huecos de la cruz. Métela en mi costado, aquí está la lanza que fue dada. Y Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino sé creyente. ¿Usted es creyente o incrédulo? Creyente. Entonces, ¿qué le dijo Tomás? Algo que nos lo anunció Miqueas y que debemos decirlo nosotros: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Si usted se humilla ante el Señor, lo reconoce como su Señor y su Dios, será bienaventurado porque cree en el Salvador. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y una muy feliz Navidad. Amén.